Bueno, y como lo prometido es deuda, yo sé que ya las personas están ahí mirando o observando cuál es el tema que traemos en el día de hoy, pues vamos a hablar sobre esas peticiones de familiares, a ver qué podemos encontrar ahí y cómo anda esa situación. Don Isauro, muy buenas tardes y bienvenido a su casa. Sí, muy buenas tardes. Yo feliz, como siempre, de estar acá con ustedes y vamos de manera inmediata al tema del día, ¿verdad que sí? Señores, miren, el tema del día es las peticiones familiares, todos los detalles. Escuchen bien, vaya tomando nota. Cuando usted quiere pedir un familiar, si usted vive en los Estados Unidos, lo primero es que usted debe ser o residente o ciudadano. Usted no puede ser una persona indocumentada en los Estados Unidos, obviamente. Para usted hacer esa petición, anteriormente se hacía a través de papeles, enviando un correo, enviando un sobre. Ya no. Ya todo se hace de manera electrónica. Entonces, cuando usted pide ese familiar y llena su formulario I-130, que ese es el formulario para la petición familiar, ese formulario se somete al UCIS. El UCIS es el Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Ese formulario, esa petición, esos papeles a nivel digital que usted somete, caen en un centro de procesamiento diferente cada petición. Usted no puede determinar, mire, yo quiero que me caiga en Nebraska o yo quiero que me caiga en Potomac, que son de los centros de procesamiento. No, simplemente esa petición cae de manera indistinta en diferentes centros de procesamiento. Y dependiendo del centro de procesamiento, así será la espera. Por ejemplo, usted puede estar pidiendo como ciudadano americano a su esposo, esposa, hijos menores de 21 años, o usted puede ser un residente que esté pidiendo a su esposo o a sus hijos menores de 21 años o a los hijos mayores de 21 años solteros. Pero si el caso cae en un centro de procesamiento donde solo dura 7 meses y medio, 7.5, asimismo ese mismo caso pudo haber caído en Nebraska, por ejemplo, y durarle 2 años, donde en un lugar se procesa en 7 meses y medio, en otro lugar se procesa en 2 años, a veces en 2 años y medio. Usted no puede determinar en dónde va a caer esa petición. Mientras está en el UCIS, que es Migración de los Estados Unidos, mientras está ahí, usted no puede hacer nada, simplemente esperar. A esa petición se le asigna un número de petición. Ya luego que se completa el tiempo en que esa petición tiene que estar ahí, entonces pasa al NVC. ¿Qué es el NVC? El NVC es el National Visa Center, que es el Centro Nacional de Visas. ¿Qué se hace ahí? Bueno, ahí se paga lo que le llaman el Affidavit of Support, que es ese documento de patrocinio económico que se hace un contrato entre la persona que está pidiendo a su familiar y el gobierno, diciendo que cuando ese familiar llegue a los Estados Unidos, si por ejemplo no encontró trabajo de una vez, usted se va a encargar de cubrir esa persona económicamente para que esa persona no se convierta en una carga para los Estados Unidos. Si usted como familiar de esa persona, usted no cumple con la cantidad de dinero que usted debe producir en el año para usted poder cubrir a esa persona, entonces usted tiene que buscar un copatrocinador. Ese copatrocinador va a servir como de padrino y se hace responsable de usted. Ahí en esa plataforma se sube el Affidavit of Support, ahí se suben los taxes, ahí se sube los W2, se sube los 1090, ahí mismo en esa misma plataforma se cargan imágenes de usted, imágenes de las personas que están siendo pedidas, se cargan las imágenes de los pasaportes, el papel de la policía, por ejemplo, todos esos documentos que tienen que ver con usted. Ya cuando se llena eso, se suben esos documentos y se llenan los formularios que no pueden faltar, entonces es cuando ahí en el NVC se aprueban los llamados 6 pasos. El NVC, que es el Centro Nacional de Visas, te envía una carta diciéndote que ya se aprobaron los 6 pasos y que simplemente hay que esperar que la embajada te asigne una cita. Cuando la embajada de los Estados Unidos te asigna dicha cita, entonces
te llega una comunicación diciéndote en qué fecha específicamente, y lo que debes hacer inmediatamente es llenar tu perfil. El perfil es lo que te permite agendar una cita en Galería 360 para tomarte las huellas y la foto que te van a poner en la visa en el momento que te la den. Entonces, además de hacer ese proceso del perfil y agendar esa cita, también hay que agendar una cita en los consultorios médicos de visa por el asunto de las vacunas y los análisis que hay que hacerte. Ahora bien, si tú eres un adulto, tú vas a gastar aproximadamente $500 en esos exámenes médicos. Si eres una persona menor de edad, tú vas a gastar aproximadamente $400. Si tu niño tiene su tarjeta de vacunas, que comúnmente la tienen, eso te va a servir como referencia para que entonces pagues mucho menos dinero. Ya luego que eso está completo, tú vas a tu entrevista y con el favor de Dios, entonces tú vas a obtener dicho visado. Pero es necesario, si hay una pareja de esposos, uno que pide al otro, que el peticionario, que así es que se llama el que está haciendo la petición, esté presente dentro de dicha entrevista. Ahí están todos los detalles de cómo se hace un proceso de petición familiar. Wow. Profesor, yo quisiera, porque he estado escuchando que ya es decir, las citas para la visa de paseo están disponibles. Bueno, permítame decirle, señores, escuchen bien, porque muchas personas que trabajan migración han dado esa información. Incluso yo me levanté el miércoles pasado con esa información de que ya las visas estaban de manera normal, pero las visas de paseo. Pero ¿qué pasa? Lo primero que uno tiene que ir es a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La Embajada de los Estados Unidos. Yo entré a la fuente y resulta que la fuente no decía nada. Pero cuando entro al sistema para ver si realmente hay citas disponibles, oh sorpresa, habían citas disponibles sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que esas citas que habían disponibles, Tony, esas citas es por una falla en el sistema. Parece que se está haciendo una reingeniería, ¿verdad? Porque ellos tienen la intención de abrir en este año. Se están haciendo unos ajustes, hay una falla en el sistema y por momento el sistema se abre sin ningún tipo de bloqueo y el que está ahí en línea, entonces escoge una cita de una vez y aparentemente no va a tener problemas. Ahora bien, la embajada siempre ha dicho que las citas que hay en el sistema ahora son exclusivamente para casos de emergencia. Emergencia quiere decir muerte o enfermedad. Entonces, yo encuentro injusto, yo de manera particular, que citas que hay ahí para casos de muerte o enfermedad. Si por ejemplo usted tiene a su esposa que está muy grave en Estados Unidos o a su mamá y necesita de la presencia de usted para que usted le auxilie, yo no encuentro justo que una persona para ir a vacacionar, para pasear por pasear, tome algo que no le corresponde. Eso es como que usted fuera caminando, una persona fuera caminando por el frente de su casa, ve la puerta de su casa abierta y sin su permiso entra y toma algo. Eso es exactamente lo que está pasando con muchos asesores y muchos abogados que están tomando citas porque el sistema tiene una falla, pero no es lo correcto. En el momento que se va a tomar citas es en el momento que la embajada lo autorice, porque tú le estás quitando la oportunidad quizás a alguna persona enferma, una persona convaleciente, de que pueda tener ese familiar cuidándole allá. Muy interesante. Así lo importante es de saber que la persona que tenemos aquí nos está dando las informaciones real porque va a la fuente. Isauro es de ese tipo de persona. Es así, hay que hacerlo directamente de la fuente. Y la única fuente se llama la Embajada de los Estados Unidos. No es lo que diga un asesor o diga un abogado, es lo que dice la embajada. Así es. Isauro, redes sociales y contactos. Claro que sí. Mis redes son las más fáciles. Oigan esto, un solo nombre, Isauro USA Visa. En Facebook, Instagram y mi canal de YouTube. Y si ustedes quieren contactarme vía videollamada, lo pueden hacer a mi número de WhatsApp, 829-205-8250.
8153.